Saludos, estimada profesora Emilia Carusi. Mi nombre es Marlon Balbuena, estudiante del doctorado en gerencia de la Universidad de Yacambú. Estamos viendo aquí la asignatura del Seminario de Filosofía de la Ciencia y esta vez voy a exponer los aportes del conocimiento científico del filósofo Karl Popper, 1902-1994. Popper fue uno de los filósofos de la ciencia más influyentes del siglo XX. Hizo importantes contribuciones a los debates sobre la metodología científica en general y la elección de las teorías, la demarcación entre la ciencia y la no ciencia, la naturaleza de la probabilidad y la mecánica cuántica, y la metodología de las ciencias sociales. Su trabajo se destaca por su amplia influencia tanto dentro de la filosofía de la ciencia como dentro de la ciencia misma y dentro de un contexto social más. Los primeros trabajos de Popper intentan resolver el problema de la demarcación y ofrecer un criterio claro que distinga las teorías científicas de las afirmaciones metafísicas o mitológicas. La metodología falsacionista de Popper sostiene que las teorías científicas se caracterizan por detallar predicciones y observaciones futuras que podrían relevar como falsas. Cuando tales observaciones refutan las teorías, los científicos pueden responder revisando la teoría, rechazándola en favor de un rival o manteniendo la teoría tal como está y cambiando una hipótesis auxiliar. En cualquier caso, sin embargo, este proceso debe apuntar a la producción de predicciones nuevas y falsificables. Mientras Popper reconoce que los científicos pueden aferrarse a la teoría, y de hecho lo hacen, frente a predicciones fallidas, cuando no hay rivales predictivamente superiores a quienes recurrir. Sostiene que las prácticas científicas se caracterizan por su esfuerzo continuo, por contrastar las teorías con la experiencia y realizar revisiones basadas en los resultados de estas pruebas. Por el contrario, las teorías que están permanentemente inmunes a la falsación mediante la introducción de hipótesis ad hoc no comprobables ya no pueden clasificarse como científicas. Entre otras cosas, Popper sostiene que su propuesta falsacionista permite una solución al problema de la inducción, ya que el razonamiento inductivo no juega ningún papel en su explicación de la elección de teoría. Además de sus propuestas generales sobre la falsación y la metodología científica, Popper destaca por sus trabajos sobre probabilidad y mecánica cuántica y sobre la metodología de las ciencias sociales. Popper defiende una teoría de la probabilidad de propensión, según la cual las probabilidades de interpretar como propiedades objetivas independientes de la mente de configuraciones experimentales, y luego utiliza esta teoría para proporcionar una interpretación realista de la mecánica cuántica. Aunque su aplicabilidad va más allá de este caso específico con respecto a las ciencias sociales, también argumentó en contra del intento historicionista de formular leyes universales que cubran toda la historia humana y en cambio argumentó a favor del individualismo metodológico y la lógica situacional. Popper comenzó sus estudios académicos en la Universidad de Viena en 1918 y se centró tanto en las matemáticas como en la física teórica. En 1928 se doctoró en filosofía y su tesis fue sobre el problema del método en la psicología del pensamiento. Trató principalmente de la psicología del pensamiento y el descubrimiento. Popper informó más tarde que fue mientras escribía esta tesis cuando llegó a reconocer la prioridad del estudio de la lógica sobre el estudio de los procesos de pensamiento subjetivo, un sentimiento que sería un enfoque principal que sus estudios más el trabajo duro en la filosofía de la ciencia. En 1935 publicó La lógica de la investigación, su primera obra importante en filosofía de la ciencia. Posteriormente, Popper tradujo el libro al inglés y lo publicó en 1959. En su libro ofreció su primer relato detallado de la metodología científica y de la importancia de la falsificación. Muchos de los argumentos de este libro, así como los de sus primeros trabajos, están dirigidos contra miembros del llamado Círculo de Viena, como Moritz, Otto Neurath, Rudolf Carnap, Hans y Karl Hempel. Popper compartía la preocupación de estos pensadores por las cuestiones generales de la metodología científica y simpatizaba con su desconfianza hacia la metodología filosófica tradicional. Sin embargo, las soluciones que propuso a los problemas que surgían de estas preocupaciones eran significativamente diferentes de las favorecidas por el Círculo de Viena. Popper permaneció en Viena hasta 1937, optando como un puesto docente en el Canterbury University, en Nueva Zelanda, y permaneció allí durante la Segunda Guerra Mundial. Entre sus principales obras sobre la filosofía de la ciencia de este periodo se incluyen los artículos que con el tiempo conformarían La pobreza del historicismo, en 1957,
En estos artículos ofreció un análisis muy crítico de la metodología de las ciencias sociales, en particular de los intentos de los científicos sociales de formular leyes predictivas y explicativas. Gran parte de los primeros trabajos de Popper en filosofía de la ciencia se centran en lo que él llama el problema de la demarcación, o el problema de distinguir las teorías científicas o empíricas de las teorías no científicas. En particular, Popper pretende capturar las diferencias lógicas o metodológicas entre disciplinas científicas como la física y disciplinas no científicas como la creación de mitos, que son la metafísica filosófica, el psicoanálisis freudiano y la crítica social marxista. Si bien Popper comparte la creencia de que existe una diferencia cualitativa entre la ciencia y la metafísica filosófica, rechaza el criterio de verificabilidad por varias razones. En primer lugar, considera afirmaciones existenciales como los unicornios existen como científicas, aunque no hay forma de demostrar definitivamente que sean falsas. Después de todo, el mero hecho de que uno haya podido ver un unicornio en un lugar particular no establece que no se puedan observar unicornios en algún otro lugar. En segundo lugar, Popper considera inapropiadamente afirmaciones universales como la que todos los cisnes son blancos, como carentes de sentido simplemente porque nunca podrán verificarse de manera concluyente. Sin embargo, este tipo de afirmaciones universales son comunes dentro de la ciencia, y ciertas observaciones como la observación de un cisne negro pueden demostrar claramente que son falsas. Por último, el criterio de verificabilidad no tiene sentido por sí solo, ya que no puede verificarse. En parte, como respuesta a preocupaciones como esta, el trabajo posterior de los empiristas lógicos abandona el criterio de verificabilidad del significado y en cambio enfatiza la importancia de la confirmación empírica de las teorías científicas. Popper, sin embargo, sostiene que la verificación y la confirmación no desempeñaron ningún papel en la formulación de un criterio de demarcación satisfactorio. Popper llama la atención sobre el hecho de que estas teorías científicas se caracterizan por poseer falsificadores potenciales, es decir, que hacen afirmaciones sobre el mundo que podrían descubrirse como falsas. Sí, de hecho se descubre que estas afirmaciones son falsas, entonces se dice que la teoría en su conjunto está falsada. Las teorías no científicas, por el contrario, no tienen tales falsificadores potenciales. Literalmente, no existe ninguna observación posible que pueda servir para falsificar estas teorías. La propuesta falsacionista de Popper difiere del criterio de verificabilidad en varios aspectos importantes. En primer lugar, Popper no sostiene que las afirmaciones no científicas carezcan de sentido. En cambio, sostiene que tales afirmaciones infalsificables a menudo pueden desempeñar papeles importantes en contextos tanto científicos como filosóficos, incluso si somos incapaces de determinar su verdad o falsedad. En segundo lugar, si bien Popper es un realista que sostiene que las teorías científicas apuntan a la verdad, no cree que la evidencia empírica pueda proporcionarnos alguna vez bases para creer que una teoría es verdadera o probablemente sea verdadera. En este sentido, Popper es un falibilista que sostiene que si bien la teoría particular no refutada que hemos adoptado podría ser cierta, nunca podríamos saber que es así. Por estas mismas razones, Popper sostiene que es imposible justificar la creencia de que una teoría científica particularmente es verdadera. Finalmente, mientras que otros ven que la ciencia progresa al confirmar la verdad de varias afirmaciones particulares, Popper describe la ciencia como progresando según un modelo evolutivo. Son modelos evolutivos que con observaciones que seleccionan teorías no adecuadas al falsificarlas. Gracias por su atención.